ici que vous allez entendre la danse du Totouré. Artaud es una presencia decisiva en el devenir del teatro del siglo XX. No es un teórico del teatro, sino, como lo diría el mismo Grotowski, es un profeta del teatro. Yo fui a la Tarahumara ya en el segundo y tercer y cuarto viaje, fui siguiendo a un fantasma, que era Artaud. Da cierto miedo a la gente. ¿Qué tenemos que ver con este loco, no? Diríamos que es un profeta mayor. Yo creo que es una historia de amor. Yo entiendo que hay muchos franceses que vienen aquí, que se enamoran totalmente de este país, de su gente, de su clima, de su forma de vivir. Cuando para Artaud las civilizaciones europeas están en decadencia, él necesita llegar a la naturaleza, a las culturas naturales, vivas, llegar a esa cultura madre que son los tarahumaras. Pues él llega buscando una solución personal, su propia salvación. El que no ha vivido la posguerra no sabe lo que es eso, ¿no? Chiquitas, por ejemplo, ¿no? Que por unos dólares se prestaban al acto sexual con los soldados. Verdaderamente en Europa era una situación de decadencia total, ¿no? Del 20 a los 30, ¿cómo se llama? Fue terrible la posguerra en Europa, ¿no? Y es cuando surgen movimientos como el dadaísmo, ¿cómo se llama? Y el surrealismo, ¿no? Venía huyendo del surrealismo, de su ruptura con Breton. Venía huyendo de sus propios fracasos también, de fracasos tanto en teatro, en cinema. Intentó hacer cosas en cinema y no se dio. Intentó, casi que fue una de las primeras estrellas del cine mudo. Actuó en La Pasión de Juana de Arco, actuó con Abel Gance. Y sus primeros intentos de obras de teatro escritas, los Sancy, fueron también un fracaso rotundo. Artaud también perteneció al Atelier, ¿no? Este grupo que fue importantísimo para la generación precisamente de este nuevo teatro francés, ¿sí? Porque así como ahorita los chicos quieren terminar la carrera para emigrar a Inglaterra a estudiar a la Rada, pues en mi generación era irnos a Francia. Él llega justamente porque México, un país posrevolucionario, para Europa era muy atractivo por todas las reformas sociales, culturales que venían. Varios artistas, otros intelectuales ya se habían acercado a esta zona y Artaud, cansado de esa caída de la cultura europea, decide salir de ella y entrar a otro espacio. Su visión de México es sorprendente para los mexicanos, pero eso nos pasa con muchos pensadores, artistas, hombres particularmente sensibles, hombres y mujeres particularmente sensibles, que nos dan un testimonio de lo que es México que nos resulta sorprendente y revelador para los mexicanos. Que Breton llega aquí a México, ¿verdad? Y encuentra con que el surrealismo
es la base fundamental de vida, ¿no? Los racionalistas franceses no les da para entender esto, la magia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Artaud era más proclive hacia esta tendencia de corrientes místicas, ¿sí? Y que en cierto sentido también Artaud, lo que vio en las calaveritas de Dulce y toda esta simbología, vio algo inherente a el desarrollo y el encuentro con el espíritu humano, ¿sí? Busco a políticos, eso es fantástico porque dije, aquí no busco artistas, busco políticos. Los artistas ya no cambian el mundo, los que cambian el mundo ahorita son los políticos y con ellos vengo a hablar. No sé si hablo con políticos. De hecho, es de los pocos autores que se refieren mucho a México. Hubo los surrealistas, Breton, Perret y algunos otros, y Artaud. No veo mucho más. Y como si aquí hubiera encontrado algo importante, hubiera encontrado el punto de base a su reflexión sobre un teatro ritual, un teatro mágico. Yo creo que en México él lo que encontró fue el abatimiento de una frontera que estructura el pensamiento occidental desde tiempos muy remotos, pero que se estratifica claramente en la Edad Media. Esto que divide lo sagrado de lo profano. El mundo indígena y en muchas zonas de México, esta separación occidental no existe. Todo es sagrado. Esto es lo que él encontró en México. De pronto en el Teatro y su Doble dice que en México no hay arte, que México es el arte. Empieza a ver cómo se empiezan a formar esas culturas americanas que él engloba en una sola, hasta que llega poco a poco a través de sus lecturas a la Tarahumara. Ahí la maravilla era filmar en la Tarahumara. Estábamos comiendo y empezó a nevar. Y cuando acabamos de comer, había 30 centímetros de nieve en toda la Sierra Tarahumara. Y yo me quedé, dije, ¿cuándo pensé que podía yo ver esto, carajo? Cuando cae la primer nevada, los tarahumaras agarran a los hijos, al ganado, a sus borregos, a los chivos, a una o dos vacas que tienen o algo así, a la mujer, y se va la familia a pie hacia abajo. Estamos en la parte de arriba de la sierra y hay 2,5 kilómetros. Y abajo de las barrancas, la barranca del Cobre, la barranca del Urique y todas esas barrancas maravillosas que en un lugar se juntan y es un cataclismo ahí, ¿verdad? Uno dice, ¿qué pasó aquí, cara? Bueno, pues vi ese éxodo de veredeando todos los indígenas tarahumaras, cargando a sus muchachos, cargando algunas cosas y se van a vivir todo el invierno en la parte de abajo de las barrancas, donde está el río, donde hay agua tibia, donde pasan el invierno allí en clima tropical. Mochi. Bueno, las dos cruces grandes representan el sol y la luna, pero ¿y la pequeña? La muerte. Yo era un antropólogo que trataba de ayudar un poco al mundo indígena
que en medio de toda esta avalancha de gente que ha caído sobre el mundo indígena, acabo asesinado por un tipo de estos, ¿verdad? En una barranca me matan por la espalda. Esa es una lección de lo que sucede en la Tarahumara. Y cuando llego ahí y observo a la gente tan tranquila, no pasiva, tranquila, con una mirada firme, serios, pero que están respetando y amando su historia. Eso es lo primero que veo. Y atrás, pues las montañas enormes que muestran una muralla casi impenetrable. Esta sierra habitada, que despide un pensamiento metafísico por sus rocas, los tarahumaras la han sembrado de signos perfectamente conscientes, inteligentes y concertados. Ellos se apropian de las sierras, de las montañas, y las montañas se apropian de ellos. Tanto que son capaces de caminar en la oscuridad y llegar al punto donde ellos quieren ir. Cosa que para muchos conquistadores les costó la vida. Acto dice que ellos pueden ser, que ellos abandonan su cuerpo físico. Ellos de pronto pueden estar mal con su cuerpo físico porque esa dualidad hace que la otra parte, esos dos hombres que marca, uno es el espiritual, esa cuestión interior que nos mantiene vivos y fuertes, y a ellos les preocupa más el interior que el exterior. El cuerpo exterior lo abandonan y el cuerpo interior lo asimilan, lo cuidan, lo protegen. Dentro de esta búsqueda ellos, a través del peyote o de ritos sumados con el peyote, pueden encontrar ese otro yo que los habita y que siempre de una o de otra forma ellos lo están cuestionando, pero para sanearlo. Por eso llega Artaud a nuestro país buscando eso, que le hace el gran honor de iniciarlo, porque hacen todo un rito de iniciación y le dan mezcalito, ¿sí? Y le conducen el viaje. Gente que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? A mí me queda muy claro eso del secreto. ¿Cuál es el secreto? Y eso es lo que él intenta llegar a absorber y llevar a Europa. El gran secreto de entender a través del peyote, que es tan necesario para ellos, poder entrar a ese mundo infinito, poder entender la muerte para disfrutar la vida. Lo de ellos, y creo que lo de Artaud, es una búsqueda continua de la vida. Va explicando cómo se hacen los bailes, los tambores o tamboriles que van tocando, la vestimenta, y cómo es ese encuentro con la naturaleza, con esa cultura primigenia de todas las civilizaciones, que es la adoración de la muerte, del sol, ¿sí? de la tierra, del agua. Pero ¿qué es lo que pasó con Artaud? Artaud le tronó el coco, como dicen aquí los chavos, ¿no? Le tronó la cabeza, ¿no? Estaba poseído de algo que los antiguos llamaron el furor divino. Hoy en día le llamaríamos eso locura. Para los antiguos fue el principio del conocimiento, el principio del pensamiento. El hombre piensa porque sufre. La ceremonia del peyote y la gran fiesta de la vida que esta ceremonia enigmática, inaccesible para quien no pertenezca a esta cultura, fue para él, junto con el teatro balinés, el testimonio de lo que podía ser la recuperación del teatro como arte de la vida. Esta dimensión enigmática, oculta, porque lo esencial es invisible, es el objeto de la obsesión artodiana. Volver al teatro, a su esencia,
a partir de que el hombre puede mirarse en el espejo del actor, se conoce, al conocerse libera su pasión o su furor, ¿no? y lo libera sublimándolo, ¿no? A partir del horror trágico. Y eso es lo rico y lo grandioso de una cultura como la tarahumara, que ellos no se desprenden, ellos conviven y viven en esos espacios, ¿no? Es interesante porque yo fui a la tarahumara ya en el segundo y tercer y cuarto viaje, fui siguiendo a un fantasma, que era Artaud. Pero en el proceso del viaje, Artaud dejó de ser importante. Era un encuentro conmigo mismo dentro de la tarahumara. Entonces, finalmente, las fotos que yo tomé en la tarahumara nunca pretendieron ser una ilustración de la obra de Artaud. Era mi propio viaje, como el viaje que hizo Artaud para él, encontró lo que tuvo que encontrar. Y de alguna manera modificó mucho mi concepción de la fotografía, fue ir a la situación para vivirla. O sea, estar en la tarahumara y vivir la realidad. Yo estaba en el rito, los 3 o 4 primeros días en que se estaba desarrollando los preparativos del rito, yo no fotografié. Me puse a ayudar a moler el maíz, a hacer la cerveza esta de maíz que hacen ellos, como de alguna manera vinculándome con los tarahumaras sin fotografiar, para que dejara yo de ser importante y dejaran de verme como una cámara. Toda la cultura auténtica ha conocido siempre ese secreto y ha querido manifestarlo por medio de figuras, y los tarahumaras tienen como base de su pensamiento esas extrañas figuras, y la sierra de los tarahumaras igualmente las lleva. El pensamiento de Artaud es contemporáneo. Todo el mundo puede hablar bien de los indios, pero nadie quiere un indio en su puerta. Es muy fuerte. Y él viene a buscar eso, a buscar ese equilibrio que sí tienen estos indios. Él sí creía que podía ofrecer algo a Europa, ¿no? Pero desgraciadamente, como regresó muy alterado a Europa, ya no lo tomaban en serio. Además, ¿no? Los racionalistas franceses, por Dios, ¿no? Ya, o sea, además de loco no lo bajaban al pobre. Él no deja de escribir, no deja de decir, él hace varios escritos, hace varias cartas después de su regreso, y al poco tiempo es llevado a estos sanatorios, o no sé, prácticamente son manicomios, no sé, a él le dan descargas eléctricas. Él está consciente de cómo va a quedar después de esas descargas, porque no lo entienden. No entienden aparentemente la inteligencia que él está llevando. Y se enfrenta con el mundo del cual había huido para empezar, y además en un proceso de real salvajismo, porque en ese mundo de cultura, ¿no?, que ha marcado pues, la historia universal, la cultura del mundo, pues se estaban enfrentando realmente como salvajes, y lo demostraron su salvajismo en esa guerra. En su tiempo creo que no fue para nada comprendido, y creo que la mayoría de la gente todavía no entiende y lo toma por loco. Pues sí, terminó sus... La locura es la única manera que los occidentales, la única palabra que los occidentales pudieron poner en su estado de trance. Pues visita constitucionariamente instituciones de salud mental, ¿no? Y qué bueno, porque en una de esas nos regala una de sus obras más impresionantes, ¿no? El de Van Gogh, Suicidado de la Sociedad, que es un texto maravilloso, ¿no? Es como una autodefensa también, ¿no? Dicen, ustedes hicieron esto con Van Gogh, ¿no? Esto es lo que me están haciendo a mí también, ¿no? Las cartas que escribe en su cautiverio es verdaderamente impresionantes. Pero yo creo que sí, el viaje a la tarahumara tuvo una repercusión para manifestar la locura de Artaud, ¿no? Porque lo enfrentó a una realidad
completamente diferente a la suya. Y luego regresa a Europa y se encuentra con esa realidad cuadrada, establecida, rígida, que no permitía al ser humano ser ser humano natural como él buscaba en la Tarahumara, pues se enfrenta a eso y pues bueno, ahí viene un golpe fuerte, ¿no? Ha sido muy peligrosa esta formulación del teatro de la crueldad, su manifiesto y su exposición en un libro sumamente complejo, que es un libro que habría que leer como los textos de los profetas mayores, que es el teatro y su doble. Sabemos que Artaud ha desarrollado una utopía, ¿no? Y ha intentado montar su propio teatro sin lograrlo él mismo. Entonces todo esta ganas que tenemos los jóvenes cuando leemos el teatro de la crueldad de decir, pero hagamos lo que dice, resulta un fracaso total, algo absolutamente vano. Yo diría que ha habido muchos equívocos y muchas confusiones al respecto y muchos abusos de lo que se supone esta premática del teatro como crueldad y que no es lo que se ha practicado realmente. La crueldad de la que él habla es la crueldad del deslumbramiento a través del horror que nos permite descubrir la verdad, que es siempre cruel, que somos finitud, que somos para la muerte. Es decir, es una quemadura del alma y de la conciencia, una conciencia que se calcina en el descubrimiento de la realidad a la que accede por virtud del horror que desvanece todas nuestras imposturas y mentiras. Esta es la crueldad de la que habla Artaud. Una crueldad que es ante todo desvelamiento espiritual. Es la única vía de acceso para entender este absurdo. El absurdo de lo que suponemos ser y no somos, de esta orfandad de espíritu que es la barbarie en la que estamos viviendo. Justamente hay que volver al arte, hay que volver al teatro, para lo cual tanto el arte como el teatro deberían dejar de ser mercancía, es decir, cómplices de la alienación, y de una alienación que nos lleva a la barbarie, de esta barbarie de la que es responsable todo el proceso de masificación y los medios al servicio del mercado que nos ha masificado. Porque el teatro es lo otro de lo real. Intentar que la realidad sea eso es desvanecer la realidad, que esa es la catástrofe de nuestro tiempo y la vuelta a la barbarie. La influencia de Artaud, ¿no? A través de toda esta gran cantidad de personas que han venido a contribuir a dejar algo a nuestro país, ¿no? Ha sido verdaderamente impresionante, ¿no? Esa visión se ha tomado y lo hizo Usigli y lo hizo Magaña. Si no sé, ¿te acuerdas de su Moctezuma II de Magaña, que es espléndida, ¿no? Cómo plantea precisamente lo que es la conquista, ¿no? Es un planteamiento muy autocrítico, pero suele ser muy doloroso para los mexicanos. Yo sí creo que tendríamos que replanteárnoslo con cierta valentía para enfrentarlo, ¿no? Y que no venga un extranjero a hacer la obra de la conquista de México. Porque la obra es muy mexicana, porque la obra habla del carácter del México prehispánico, que es la raíz del mexicano, y como que no sonaba bien, ¿no? Como que debía ser un director mexicano, el Moctezuma II. Pero lo estrené dirigido por André Moreau, que es francés. Luego hice una temporada en Teotihuacán, utilizando la pirámide del Sol en las noches, dirigido por Álvaro Custodio, que es andaluz. Y la tercera vez, por Jodorowsky, pues ya me decían, es el colmo, que el Moctezuma II, que es la obra más mexicana de todas las obras mexicanas, que esté dirigida siempre por extranjeros. Pues han sido las circunstancias, ¿no? Ha abierto
un interés a tantos franceses para viajar, para irse de Francia y buscar en lo primitivo, entre comillas, lo que a ellos los faltará. Por ejemplo, ahora que estoy viviendo en Francia, es muy claro para mí hoy la diferencia de realidades entre un pueblo y otro pueblo. Entonces, yo creo que este país es donde todo es posible. En México todo es posible. Es una necesidad del occidental de encontrar algo perdido, algo que hemos perdido los occidentales. Y yo como occidental también digo, hemos perdido algo importante, nuestras raíces, una sabiduría antigua, importantísima, de la cual no tenemos, no tenemos las riendas, no tenemos conexión con esto. Cuenta Octavio Paz que cuando estuvo en Europa, sí, que en Francia en concreto, después de la Guerra Civil Española, un día en un restaurante estaban hablando, platicando con unos amigos en español y hablaban de México. Entonces que había un personaje que los observaba allí, ¿no? Y que se les acercó, dijo, disculpen, es que oí que están hablando de México y no pude evitarlo. Sí, perdón, ¿con quién tengo el gusto? Le dijo Octavio, ¿no? Dice, Antonina To. Octavio se quedó así impactado y le dije, siéntese, por favor, ¿no? Y que, según cuenta Octavio Paz, fue una plática, pues imagínate, platicar con Antonina To, muy reveladora, ¿sí? En la cual se confesaba a Antonina To la marca tan profunda que le había dejado nuestro país, ¿sí? Y que él decía que lamentaba que no haber podido dejar algo de tanto que recibió él. Él tuvo más de lo que le pudo haber dado a México, ¿sí? Tuvo más de México que lo que le pudo haber dado.